Lo vamos a saludar al doctor Daniel Herbeta, juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Doctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía. Muchas gracias por la llamada. Bueno, no, gracias a usted por atendernos. Doctor, hay un flagelo que estamos hablando con distintos protagonistas, con gente relacionada y con especialistas en torno a la inseguridad, al narcotráfico que golpea tan fuerte a la provincia, sobre todo a la ciudad de Rosario. ¿Cómo está viendo usted este panorama particularmente? Bueno, lo veo como lo ve la mayoría de la sociedad santafesina y en particular rosarina, con mucha preocupación y también con mucha expectativa, ¿no? Porque evidentemente se ha tocado un punto de inflexión donde es de esperar de que haya una reacción que no solo implica, digamos, un fuerte compromiso institucional de todos los actores, sino que también implica poner blanco sobre negro y bueno, tratar de tomar las medidas que sean más adecuadas para tratar de reducir este problema, porque es un problema, mire, el problema no es solo un problema vinculado al mercado ilegal de la droga, es el problema paralelo de la violencia que este mercado está generando. El problema de la droga es un problema muy grave, muy complejo, que se da en muchas sociedades y en muchas ciudades de la República Argentina y obviamente del mundo, pero aquí se da con unos niveles de violencia y de consecuencias letales, digamos, y trágicas que no existen en otros lugares del país, por lo menos si uno piensa en la región sur de Latinoamérica, ¿no? Ni en Uruguay, ni en Chile, ni en otras provincias de Argentina. De modo que esto merece una atención especial y merece también acertar con las medidas. ¿Y por qué se ha instalado, cree usted, en la ciudad de Rosario con tanta fuerza? Mire, acá ha habido un fenómeno, a ver, me llevaría unos minutos de explicarlo, pero debe ser muy sintético con todo lo que implica reducir sintéticamente. Mire, acá ha habido, me parece que hay un problema que no es responsabilidad, puede haber responsabilidades funcionales puntuales, pero problema estructural, un mercado minorista que creció de manera exponencial primero porque es una ciudad con un alto consumo de droga, niveles medios, medios altos y altos, y después ya un mercado que se fue expandiendo, y que empezó a ser gerenciado por algunas estructuras con un fuerte, digamos, con una fuerte protección de algunos sectores de la agencia policial. Usted sabe que nosotros tenemos muchos, esto que digo no es una crítica a la policía como institución, así como hay buenos, mejores y peores jueces, también pasa esto en la policía, pasa en la abogacía, en la medicina, pero lo cierto es que nosotros tenemos récord de policías sometidos a procesos y que se ha probado estaban vinculados o a una estructura o a otra estructura criminal, es decir, a las que competían en el manejo de este mercado. Entonces, esto que ha hecho que al perderse el control político de la policía y al existir un mercado que genera tanta rentabilidad, bueno, esto me parece complicado mucho más las cosas y ha generado, digamos, una pérdida de control del territorio. Entonces las disputas entre estos grupos, bueno, tienen consecuencias que evidentemente aumentan los niveles de violencia. Mire, el principal puerto de ingreso de drogas de Europa es Hamburgo. La policía alemana lo sabe, no crea que la policía alemana no lo sabe, es una policía muy capacitada, muy profesionalizada, pero bueno, evidentemente generan algún tipo de situación o de acuerdo que tiene que ver con reducir daño y con evitar consecuencias letales. Esto implica un gobierno del problema de la seguridad con una perspectiva que evidentemente tiene mucho más eficiencia que lo que pasa en Rosario. En Rosario no hay gobierno de la seguridad, es decir, la seguridad está prácticamente, digamos, un poco librada a su suerte, porque me da la impresión de que necesitamos empezar por muchas reformas, y una de esas reformas y centrales, una reforma central es de la policía. Pero la legislatura no discute las leyes de seguridad ni discute las leyes de reforma policial, y no podemos volver a un esquema policial borbónico o el esquema policial que teníamos de hace 30, 40 años en la provincia. Acá hay que pensar en una policía distinta, una policía dividida, una policía
entrenada que dependa de los fiscales, una policía de prevención, una policía que se encargue exclusivamente del control de la policía, al modelo inglés, una policía más profesionalizada, con más capacitación, mejor dotada, digamos, tecnológicamente, obviamente, con mejores condiciones de trabajo. Bueno, todo esto es una discusión que hay que darla y que hay que tratar de tenerla como un objetivo claro, porque así tenemos, digamos, la trinchera, la barrera inicial a este problema. Entonces, evidentemente, esto puede contribuir mucho. Y después, bueno, una política coordinada de distintos sectores, municipalidad, provincia, nación, que tiene que ver con muchas cosas, desde cambiar, no sé, de iluminar un barrio, desde tener más presencia estatal, desde generar lugares de esparcimiento y de contención social, a otro tipo de políticas, porque el tema es muy complejo y requiere, obviamente, la complejidad de un abordaje más integrado, digamos, del problema. Este diagnóstico que usted como especialista en materia penal está brindando, ¿lo tiene fehacientemente la política? Yo no sé si lo tiene, por lo menos yo creo que la política debería consultar a las universidades, ¿no? La fuente natural de conocimiento son las universidades. La Universidad Pública Argentina, que por ahí está algún desorientado y formula críticas absurdas, es la universidad que más premios Nobel tiene en América Latina, es la que produce el 80% del conocimiento en la República Argentina. Entonces, que la política desperdicie la posibilidad de contar con el asesoramiento. La política es imprescindible. Estos son temas que se resuelven políticamente. Son decisiones políticas, pero la necesita la técnica. Y bueno, yo no sé si la política hoy tiene un diagnóstico. A lo mejor tiene yo la verdad que no conozco, no he tenido, porque nunca me han convocado como universidad. No he tenido posibilidad de dialogar más que muy informalmente, alguna cuestión anecdótica. De modo que yo no sé cuál es el diagnóstico. Ahora, si me guío por las propuestas de reforma, sí, le diría que tienen un mal diagnóstico. Si creen que van a resolver el problema de la ciudad de Rosario creando más juzgados federales... Bueno, por eso se lo preguntaba, doctor, porque la respuesta parece ser más policías en las calles, más cárceles y más juzgados federales, ¿no? No, el problema, bueno, le voy por orden. Más juzgados federales es más de lo mismo, es más burocratización, y no va a resolver nada el problema, porque aparte es seguir invirtiendo en una estructura totalmente anquilosada, ¿no? Colonial, digamos, más de 100 años. Verdaderamente un disparate. Ahora, el tema de la policía es un tema distinto, un tema que hay que evaluarlo, porque hay problemas de infraestructura. En Rosario hay muy pocos móviles policiales, o sea, el patrullaje de calle a veces no tiene un alto impacto en la reducción de los problemas, pero por lo menos genera una sensación de tranquilidad que también hoy la gente necesita. Es decir, no hay que abusar de estas políticas que apuntan a construir sensación de tranquilidad. Lo que hay que tratar es de resolver el problema, pero tampoco hay que descuidarlas, y porque además, obviamente, una ciudad descontrolada, una ciudad donde usted no ve policía en los horarios pico y en las horas calientes, y por casualidad, y de pronto se encuentra con una presencia policial a las 10 de la mañana en Boulevard Oroño y Montevideo, y usted dice, ¿y esta gente qué hace acá? ¿Para qué, no? Bueno, esto sí me parece que es un tema que hay que abordarlo como una cuestión puntual y específica. Y el tema de las cárceles también es un tema que hay que abordar. ¿Por qué? Porque la provincia ha duplicado su tasa de encierro, ya está con sobrepoblación carcelaria. Si la justicia sigue trabajando así y sigue creciendo la tasa de encarcelamiento, nos vamos a encontrar con un problema serio adentro de la cárcel, porque cuando el hacinamiento crece, empiezan... En primer lugar es un problema muy grave, porque nosotros tenemos que dar, mire, le doy un solo dato muy rápido. Nosotros aumentamos el número de presos en 10 años al doble, pero no ha aumentado el número de personal penitenciario. Entonces la cárcel tenía siendo controlada por los propios reclusos. Y además, si hay hacinamiento, mañana tiene problemas de motina, o sea, que pueden tener consecuencias incluso letales dentro de la propia cárcel. Entonces me parece que, a ver, por eso digo que es un abordaje integrado, política penitenciaria, política criminal, no va a resolver el problema de manera excluyente y exclusiva, pero hay que darse una política criminal de persecución del delito, el poder judicial, una política penitenciaria, etcétera. Después hay que pensar en las otras políticas más macro, más primarias, que son las que también van a aportar a la solución del problema. Una sociedad con niveles de empleo muy altos, obviamente,
tiene menos posibilidad de que existan economías de subsistencia, en donde hay un montón de personas que evidentemente terminan contribuyendo a este tipo de esquemas y de dinámicas criminales, porque obviamente tienen una forma de ingreso, digamos, por llamarlo de alguna manera, que en sociedades mucho con mejores condiciones y con otra situación de bienestar, obviamente esta situación se reduce. De modo que, bueno, me parece que hay que tratar de... Me parece que la reunión de hoy en Rosario, si algo positivo puede tener, es que realmente no sea solo para la foto, sino que sea un mojón de asumir un compromiso institucional muy fuerte, nación, provincia, municipio, y bueno, de generar encuentros periódicos y de tomar medidas operativas que sean conducentes, ¿no? ¿Ustedes no fueron convocados a esta reunión, doctor? Nosotros fuimos invitados por una asociación muy reciente de jueces federales, AJUFE. De cualquier forma, yo estuve saludando obviamente a los colegas de la Corte, estuvo el gobernador, etcétera, y la Corte igual, no en el caso mío, yo estoy en el tribunal en este momento, pero la Corte o algunos integrantes de la Corte Provincial están ahora en el Salón de Derecho, también haciendo acto de presencia, obviamente, en función de eso que le digo, ¿no? De por lo menos que se vea que institucionalmente hay un acuerdo en la necesidad de enfrentar ese problema. El problema es que después de ese acuerdo tenemos que ver de qué modo lo vamos a enfrentar, y ahí sí puede haber diferencias. Por eso es importante que se genere una mesa de trabajo donde esas diferencias puedan quedar expuestas. Ahora, si usted va a llevar a mí una reunión para que me digan el camino es este, y yo ese camino no lo comparto en absoluto, bueno, no, sí. Pero, ¿me explico? O sea, ¿para qué viene a la reunión? Sí. Usted hablaba recién de este abordaje integrado, ¿no? Por eso se lo preguntaba si habían sido invitados a la reunión de hoy, porque son un organismo, un poder del Estado provincial fundamental en la lucha contra el narcotráfico, contra la inseguridad. Ustedes como Corte Suprema de Justicia. Yo le describo lo que ocurrió. Llamó un secretario del Juzgado Federal número 3 de Rosario, número 2, no me acuerdo, y nos envió a la Corte una invitación de AJUFE, que es una entidad gremial, como si fuera justicia legítima. No es como si fuera, digamos, son cosas muy distintas, pero es decir, es como si invitara a una asociación gremial. No hubo una invitación formal, por lo menos que tenga, que yo, a esta hora, como gerente de la Corte, había tenido conocimiento. No hubo una invitación formal de la Corte Nacional, ni tampoco del gobierno de Santa Fe, sino que hubo una invitación de esta asociación, porque la asociación es la que convocó a este encuentro. Un encuentro muy particular, porque hay más de 100 jueces de todo el país que han dejado sus lugares de trabajo para venir a Rosario, de modo que esperemos que puedan capitalizarse de manera positiva, ¿no? Este encuentro. Pero en cualquier caso la Corte está presente, está el presidente de la Corte, creo que está el doctor Faritó, la doctora Gastal, y en este momento participando, digamos, de este evento, porque además hay cuestiones que tienen que ver con el protocolo, ¿no? Sí. Nosotros somos un poder del Estado y somos cabeza de poder, obviamente, poder judicial. Y más allá de lo de hoy, por parte del gobierno provincial, ¿sí fueron convocados, son consultados sobre esta problemática últimamente? Bueno, el gobierno ha avanzado en la constitución de la mesa de seguridad, donde está convocado el presidente de la Corte. Creo que ha habido 2 o 3 reuniones ya, y bueno, eso también, a ver, son todas iniciativas que me parecen muy importantes. El problema es que, digamos, después de la iniciativa importante, me parece que estas mesas de diálogo que permiten articular institucionalmente requieren del asesoramiento de expertos, porque, a ver, ni el gobernador ni ninguno de cada uno de nosotros somos autodidactas, no sé si me explico, y sabemos de todos los temas. Entonces, a ver, hay que empezar por lo primero, digámoslo, la convocatoria, me parece algo. Hay que tratar de sacar el tema de la agenda electoral. Ojalá los espacios políticos lo entiendan. Ojalá, sí. Y yo le digo una cosa, me preocupa mucho porque me da la impresión de que no todos los espacios políticos, o no todos los actores de los espacios políticos tienen cabal dimensión del problema, porque tampoco uno nota que haya algún tipo de
a ver, la legislatura que podría tener muchas iniciativas en este sentido. Dejemos de lado si después se aprueban o no se aprueban, se discuten, se coinciden o no se coinciden. Pero la legislatura es precisamente el ámbito de representación del pueblo que permite discutir herramientas para mejorar la calidad de vida de la gente, y bueno, la seguridad es un dato primario, digamos, en este sentido. Entonces, yo no sé cuántos proyectos hay hoy en la legislatura que apunten a abordar esta temática. Me parece que debería ser prioritaria. Totalmente. Entonces, me da la impresión de que, y con esto yo no quiero hacer ninguna crítica, porque yo soy juez en un caso individual que me llegue por vía de recurso, y respeto todas las posiciones, pero tal vez no todos tengan una cabal dimensión de lo que está pasando. De modo que me da la impresión de que, bueno, cada uno de nosotros tiene que tratar de sumar, empujar y bueno, instalar este tema como un tema prioritario de la agenda, dejar de lado las mezquindades y tratar de generar algún tipo de política, y no lo vamos a resolver hoy para mañana, pero por lo menos lo importante es que se genere una política a mediano y largo plazo que permita ir reduciendo paulatinamente las consecuencias de este problema. Es que, doctor Herbeta, es la preocupación principal de la gente, ¿no? Y yo no sé si usted coincidirá conmigo, pero hay una sensación de indefensión de la sociedad total, porque evidentemente la política, por lo menos hasta acá, no ha podido dar solución a este problema, la justicia tampoco. Entonces la gente mira para todos lados y no encuentra justamente yo coincido con el diagnóstico, pero le hago una sola rectificación. La justicia ha dado respuesta. Nuestros fiscales y nuestros jueces han perseguido, encarcelado y sometido a juicio a muchísima gente, a muchísimos policías, incluso a algunos grupos vinculados al poder económico que también tienen que ver con esta situación. Yo ahí sí me permito una rectificación, porque nuestros jueces y nuestros fiscales en Rosario han sido baleados, han sido amenazados, se han baleado los tribunales. Lo que ocurre es que esto lo que demuestra es que precisamente el que piense que solo desde la justicia se va a poder resolver este problema, bueno, el dato empírico está claro. Si usted me sigue manejando el esquema desde adentro de la cárcel, ¿de qué vale de que yo siga metiendo gente presa? No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, me da la impresión de que en el orden de responsabilidades es la primera vez, más allá de la poca confianza que la gente le tiene a la justicia, en que si uno realmente es sincera y analiza los datos empíricos, se da cuenta de que en Rosario, por lo menos, hay una respuesta del sistema judicial. Estoy hablando de los fiscales y de los jueces penales. Hoy se está llevando a cabo uno de los juicios más trascendentes de la historia santafesina. En este momento, mientras están reunidos en la Facultad de Derecho, nuestros fiscales y nuestros jueces provinciales están en audiencia pública en un juicio que es probablemente o uno de los más trascendentes de la historia judicial de Santa Fe. Es decir, pero el problema es que no alcanza con que la justicia se ocupe, porque necesitamos tener prevención, y para tener prevención hay que darse otro tipo de políticas, porque yo no quiero que el hecho ocurra para que después los fiscales metan a todo el mundo preso, o los jueces, o los condenen. Yo lo que quisiera es que el hecho no ocurra, y para que el hecho no ocurra me tengo que dar una política preventiva, y en la política preventiva los jueces muy poco pueden hacer, porque son responsabilidad más directa de los proyectos que se puedan discutir en la legislatura y de la actividad de la policía y del Poder Ejecutivo. Entonces, no estoy deslindando responsabilidades, digo, por eso le digo, un tema complejo que hay que abordarlo de su complejidad, y que hay que tratar también de escuchar a los especialistas, y hay que manejar datos, porque si uno no tiene datos, a ver, yo no puedo prevenir lo que no conozco. Entonces, cuando usted pregunta, che, ¿qué datos hay en la Justicia Federal de Rosario? Nadie sabe qué datos hay. ¿Por qué no hacen públicos los datos? Bueno, no sé, pero supongo que ahora esta reunión permitirá desde la Corte Nacional advertir de que estamos hablando de un sector de la justicia vinculada a un delito de su estricta competencia como el narcotráfico, que necesitamos conocer cuáles son los datos, porque yo no sé qué carga de trabajo tienen para ver cómo puedo repensar, digamos, las estructuras y las posibilidades, digamos, de cambios funcionales y de refuerzos materiales
y de recursos humanos, pero nunca se hace política sin datos, no sé si me explico. Sí, completamente. Entonces, me da la impresión de que, vuelvo a repetir, es un tema donde hoy demanda la preocupación de todos los actores y también de la sociedad civil y de las entidades intermedias, porque estos temas no terminan solamente en las balaceras, las extorsiones y los homicidios. La rentabilidad de este negocio se blanquea en algún lado. Entonces, vivimos en ciudades no muy grandes. Entonces me parece que la sociedad civil, las organizaciones intermedias, las instituciones, digamos, de la economía privada también tienen que participar y tienen que asumir este problema, y obviamente no tienen la responsabilidad de quienes tenemos que tomar decisiones porque somos funcionarios públicos, pero pueden aportar y pueden también tener un grado de compromiso, porque en última instancia, a ver, si yo quiero una provincia, es tan triste ver una provincia con tanta potencialidad, con tanta riqueza, con tanta posibilidad de desarrollo, pero el empresariado también tiene que entender de que si esta situación sigue creciendo, todo esto también conspira contra el desarrollo, contra el crecimiento económico, contra la sustentabilidad, contra las propias ganancias, digamos, que puede tener como expectativa un empresario. De modo que me da la impresión de que aquí también hay una alerta para otros sectores de la sociedad que no son estrictamente el sector público. En Rosario ya uno visualiza, hay instituciones como el Foro Regional Rosario que tiene una marcada preocupación en el tema, está desarrollando muchas actividades en este sentido, ya empiezan a aparecer otras instituciones intermedias, y bueno, ese es el camino, y me da la impresión de que es importante que esto se pueda socializar para poder generar conciencia y también compromiso. Ahora, uno escucha, doctora, a diferentes referentes políticos, por eso le hacía referencia con la pregunta anteriormente en la justicia, porque uno escucha tanto del oficialismo como de la oposición pegarle constantemente al Poder Judicial, ¿no? Que los delincuentes entran por una puerta, salen por otra, bueno, criticando duramente a distintos magistrados y a fiscales. Eso es lo que... A ver, eso es lo que hace daño, inútil, esas críticas carecen de todo sustento, no tienen correlato real. Bueno, sería bueno que esa gente, por ejemplo, acepte un debate con miembros del Poder Judicial. No sé, un senador, un diputado, ningún problema. Podemos debatir, pero para debatir hay que tener datos. Entonces nosotros podemos llevar datos. Y ellos pueden traer los datos de ellos, a ver si las cosas son como se plantean o no. Pero me da la impresión de que no es un tiempo para dividir, es un tiempo para sumar. Ahora, a lo mejor hay algunos que tienen intereses, digamos, no manifiestos, sino latentes, entonces tiene intención de dividir, porque no le conviene que haya unión en este planteo, no sé si me explico. Sí, claro, por supuesto. Pero por eso hay que desenmascarar, hay que quitarse la máscara. Entonces, acá hay un problema muy claro, que es transversal a cualquier ideología o posicionamiento político. O se está a favor o se está en contra. O jugás para este equipo o jugás para este otro equipo. Entonces, vamos a poner las cosas sobre la mesa y vamos a ver quiénes son los jugadores que están de un lado y quiénes son los que empiezan con estas cuestiones, que no se sabe bien si patean para el arco de Newell o patean para el arco central. Y esto me parece que es muy importante, porque si no vamos a terminar naturalizando situaciones que son inaceptables y no se puede regresar. Yo vuelvo a repetir, duplicación de la tasa de encierro significa que no hay puerta giratoria. Esto en 10 años es tremendo. Punto 1, fuera de la discusión, o adentro de la discusión, que vengan a explicar cuál es la puerta que está girando. Ahora, que no hay discusión sobre leyes de seguridad pública, que no hay discusión sobre reforma de la policía, que no hay discusión sobre juicio por jurados populares, que no hay discusión sobre ley de acceso a la información pública, es un dato empírico. Y las leyes no las hacemos en el Poder Judicial. Sí, está claro, clarísimo. ¿Hay algún mensaje optimista para la gente
que esto se pueda solucionar, no la brevedad, no en el corto plazo. La gente tiene que tener la confianza, aunque parezca paradojal, de que, bueno, creo que ha habido una reacción, digamos, de los distintos actores institucionales muy importante. Creo que el gobernador tiene claro, digamos, que este es un problema primario, fundamental, urgente e importante. Esperemos que pueda acertar, digamos, en los caminos de solución, pero es importante. A ver, empezar por reconocer el problema, la gravedad y la prioridad del problema es ya una expectativa muy positiva. Ese no es un problema tampoco que se pueda atribuir a este gobierno. Se piense que el mayor índice de homicidio lo tuvimos en el 2013. Y este es un problema que tiene su arrastre, con lo cual no hago tampoco cargo a ningún otro gobierno. Digo, la genealogía de esta problemática no apareció en el 2021, ni a principios del 22. Es un tema que se viene, lamentablemente, bueno, no se pudo controlar, fue creciendo, y hoy me parece que esta es la condición que obliga a todas las fuerzas políticas a juntarse, a unirse, a dejar de lado diferencias y a poder encarar una estrategia, digamos, de intervención que haga resultado, porque después el costo lo vamos a terminar pagando todos. No, en estos casos que son tan extremos, después no existe alguno que pueda decir yo no tengo nada que ver. Algún día vamos a hablar, si usted lo permite, de la Facultad de Derecho, también haciendo acto de presencia, obviamente. Algún día vamos a hablar, si usted lo permite o no, de autocríticas, ¿no? Uno cuando habla con el gobernador, cuando habla con legisladores, le pide una autocrítica. ¿Ustedes la hacen, doctor, a veces o no? Sí, nosotros lo hacemos permanentemente. Creo que la autocrítica es una condición. A ver, si no hay autocrítica, porque uno cree que está todo perfecto, y la autocrítica es una condición para poder generar transformaciones. Es más, yo soy una persona muy crítica del propio poder judicial que integro, y autocrítico de uno mismo, porque tenemos un montón de cosas por corregir, no solo en la justicia penal, ¿no? Hay que hablar en la justicia de familia, en la justicia laboral, en la justicia civil, donde tendríamos la posibilidad de racionalizar recursos y de tener una respuesta mucho más pronta a los problemas de la gente que la que tenemos hoy. Soy muy autocrítico de lo que son los procesos de burocratización dentro de la justicia, porque pertenecemos a estructuras muy cerradas que uno corre el riesgo de terminar, digamos, consagrando rutinas, prácticas distorsivas y burocratizadas que terminan siendo negativas para el bienestar de la gente. De modo que nosotros tenemos mucha autocrítica y hemos generado muchos cambios, aunque no se visualicen o no tengan la amplificación que a lo mejor por un defecto comunicativo digamos, no se conozcan. Pero sí, creo que la autocrítica es una condición indispensable, y por eso me da la impresión de que la justicia federal debe también mirarse en el espejo y decir, bueno, ¿qué hicimos en estos últimos 10 años? ¿Qué pasó? ¿Qué podemos hacer de acá al futuro? Y ese es un poco el planteo que también nos hacemos nosotros desde adentro del Poder Judicial. Doctor, le agradezco muchísimo esta comunicación. No. Gracias. Muy amable. Hasta luego. El doctor Daniel Herbeta, juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, 1:00 p.m. en todo el país.